o cuidados paliativos, alguna otra médica, un poco el concepto de que, bueno, solo manejan los fármacos y no saben mucho de nada. Es un poco este concepto que os pongo aquí, ¿no? Un poco como una ensaladilla donde parece que somos una especialidad médica que sabemos de mucho, pero concretamos en poco. Nada más lejos de la realidad. Tenemos una labor grandísima en uno de los 3 problemas más grandes de salud que tenemos y tendremos en los próximos años. Somos capaces de confirmar un diagnóstico, evaluar pruebas, informes, anatomía patológica y al final siempre explico lo mismo. Somos de una cadena de procesos de un paciente con un problema de salud, somos los últimos que tenemos que verificar y valorar realmente lo que tiene el paciente, si hace falta alguna prueba y a partir de ahí tomar decisiones médicas. Conocemos las diferentes opciones terapéuticas, que continuamente son novedosas y en continuo cambio. Por lo tanto, es una especialidad muy dinámica y eso tenéis que tenerlo muy presente. Además, tenemos la capacidad de adecuar las mejores opciones de tratamiento para cada paciente en función de múltiples características, biomarcadores, comorbilidades. Tenemos, obviamente, una parte muy humanística del deseo del paciente y la familia. Es un poco un arte. Somos una especialidad médica un poco basada en ese arte de mezclar conocimiento, ciencia y preferencias del paciente. Tenéis que ser capaces de salir de la zona de confort, porque cada paciente es un mundo y cada paciente vive su enfermedad, vive su cáncer a su manera. Y no solo son conocimientos, son experiencias de vida. Y realmente tenéis que tener esa capacidad. Tenéis que también tener esa capacidad de abordar al paciente, lo que decimos en modo 360 grados, y eso es no verlo solo como una persona enferma, sino realmente verlo con alguien, con un problema que realmente le cambia radicalmente la vida a él y a su entorno y que tenéis que también saber dar respuesta a esas necesidades. Tenéis que tener un perfil cuidador. Al final, muchas veces, por mucho que añadamos innovación, diferentes investigaciones, nuevas terapias, no dejamos de cuidar a ese paciente idealmente desde el principio hasta el final. Obviamente, tiene una parte muy de investigación, sobre todo basada en investigación clínica, al menos durante la residencia, que es lo que llamamos ensayos clínicos y proyectos, lo llamamos I+D, donde realmente tenéis que estar abiertos un poco a conocer ese campo y muchos de ellos a lo mejor os dedicaréis a esto. Y también, obviamente, hay una parte translacional, que durante la residencia se ve menos, está más enfocada posiblemente a hacer alguna estancia posterior después de la residencia, pero que también, obviamente, forma parte de la especialidad. A modo de resumen, ¿cómo es la especialidad médica? Oncología médica, tenerlo presente. Vais a hacer de médicos. Hay un contacto muy directo, como podéis imaginar, con el paciente y su familia. Es importante que tengáis un cierto grado de empatía y que os gusten los pacientes y os gusten las personas. Pero además también tenéis una parte de investigación clínica y obviamente también de ese binomio fundamental en la oncología, que es mezclar conocimientos con investigación, obviamente con el trato con las personas. Por lo tanto, combinamos claramente aspectos humanos, además en un concepto de una enfermedad evolutiva que te permite conocer normalmente muy bien a los pacientes de las familias y que además os va a requerir una formación continuada. Yo no os voy a mentir, hay que estudiar oncología, siempre, porque es que cada 2 meses hay un congreso gordo y todo cambia. Y cambian las guías, y cambia la manera de tratar, y aparece un nuevo biomarcador, y hay un estudio. Entonces, tenéis que también pensar que es una especialidad dinámica que os va a obligar, obviamente, a estar al día, pero que aparte es apasionante. O sea, ver cómo cosas que hace un año no se hacían, ahora totalmente cambian. Obviamente, es una especialidad multidisciplinar. El oncólogo médico no lo sabe todo. Y las nuevas terapias, sobre todo la inmunoterapia, nos ha sacado mucho de la zona de confort y tenemos que interaccionar con todas las especialidades. Y si no lo hacéis, no trataréis bien a vuestros pacientes, porque os daréis cuenta que llegáis a unos conocimientos y el resto, pues hay que formar al resto de los equipos, incluirlos y trabajar todos por el bien del paciente. Y luego es una especialidad muy joven, o sea, pensar que hasta hace unos 20-30 años no había oncólogos, esto lo hacía un internista, un paliativista, un familia, o sea, realmente veréis que mucho del pool de gente que se dedica a la oncología es joven y obviamente pues hay muchas necesidades sobre investigación, tanto clínica como translacional, como investigación básica. Y aquí, pues os he puesto un poco qué necesita tener un oncólogo. Pues el superoncólogo necesita muchísimas capacidades, además capacidades que tenéis que estar continuamente formándoos y tener esa voluntad de participar en ellas, pues para dar vuestra mejor versión siempre en beneficio de vuestros pacientes. Algo bonito que tiene la oncología es que si habláis con mucha gente que es oncólogo veréis que cada uno tiene su historia. O sea, todos tenemos una base común, pero es una especialidad que puedes hacer muchísimas cosas. Puedes hacer investigación clínica, puedes únicamente ver pacientes, puedes hacer terapia molecular o fases 1, que son ensayos como muy iniciales en pacientes, puedes hacer investigación translacional, puedes hacer docencia. O sea, realmente abre la puerta a un montón de posibilidades. Esto es algo también bonito, tiene muchísimas salidas la oncología médica, que no es solo ver pacientes. O sea, a veces está relacionado con pacientes y a veces
ni tan solo con ello. Por ello es importante que os forméis en un sitio donde podáis verlo todo, para que luego escojáis dentro de la especialidad aquello que pensáis que va más con vuestra persona y tener mucho la mentalidad abierta, porque hay veces en que lo que uno piensa que hará cuando es R1 acaba de R5 o se ve al cabo de 10 años y ha hecho otras cosas. Por lo tanto, os digo que vuestra carrera como oncólogos no está escrita, la vais a escribir vosotros, como ya dijo Barack Obama en su discurso cuando tomó posesión del cargo. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Yo seguro que preguntaría, vayáis donde vayáis, el tamaño del departamento, cuántas camas tiene, cuántos oncólogos tiene, cuántas consultas, si hay sesiones formativas, porque si os digo que es una especialidad dinámica y en cambio necesitáis que os formen y el tiempo da para lo que da. Entonces, si el servicio ya tiene formación, eso seguro que os ayuda. ¿Qué subespecialidades hay? Esto os lo digo porque hay hospitales más pequeños donde los oncólogos ven un poco de todo, y en hospitales más grandes pues hay quien ve más cáncer de pulmón, o solo ve cáncer de mama o cáncer colorectal. Y esto es importante a la hora luego de plantearos una carrera como oncólogo médico si realmente tenéis esa vocación de formaros en algo muy específico. ¿Qué unidades funcionales trabajamos? Si hay cirugía, si hay UCI, si hay radioterapia, si hay clínica del dolor, si hay consejo genético, si realmente hay grupos multidisciplinarios, si hay comité de tumores. Eso sí que es básico porque realmente como oncólogos necesitáis esa multidisciplinariedad. Además, si os llama la atención la investigación, que yo creo que aunque no os llame la atención no está de más conocerla, es qué tipo de investigación hay, si hay investigación clínica, hay ensayos clínicos, cuántos ensayos, qué tipo de ensayos es lo que se ve en el centro. En cuanto a la investigación básica, si hay un instituto de investigación asociado, si hay laboratorios, qué tipo de investigación se hace y luego también si hay posibilidad de qué contactos internacionales hay o si incluso la gente que trabaja en vuestro servicio son key opinion leaders a nivel nacional o a nivel internacional. También preguntaría el itinerario formativo, por dónde os hacen pasar, por dónde rotáis, cuál es la estructura que tenéis, las guardias, ¿no? Si son de internas, si tenéis guardias de especialidad, cómo son esas guardias, las diferentes rotaciones, si os permite ir a rotar fuera, porque el itinerario formativo lo permite, pero no todos los centros lo permiten. Si hay especialidades por las que también rotáis, como paliativos, radioterapia o hematología, que están muy asociadas a la oncología. Si tenéis unidades, rotación por unidades más específicas, consejo genético, fases 1, laboratorio. Obviamente, si tenéis la posibilidad de tener en algún momento una consulta de R5 donde podéis estar actualizados o cómo veis esos pacientes una vez en la consulta. Si podéis ampliar o no currículum, porque luego pensáis que cuando acabéis los 5 años todos salís al mercado y obviamente si vais a poder tener algo diferenciador en ese currículum de cara a optar a un puesto de trabajo. ¿Qué salidas laborales os ofrece el centro o la ayuda que os ofrece una vez acabada la residencia? Y obviamente si tenéis la posibilidad de homologar vuestro título a nivel europeo con el examen de ESMO, que es la Sociedad la Sociedad Europea de Oncología Médica. ¿Qué tenemos en nuestro servicio? Pues tenemos 15 residentes en total, 3 por año, ya somos más, ayer contamos, llevamos 70 adjuntos, 8 fellows y 6 tutores de residentes. El hospital en sí es un hospital de referencia a nivel nacional, os diría que es el hospital más grande que tenemos, más de 9.000 profesionales, 1,5 millones de pacientes atendidos al año, 1.100 camas, obviamente todas las especialidades presentes y pues sois en torno a unos 600 residentes por año y se hacen muchas iniciativas para que no solo os relacionéis con los de oncología médica, sino con el resto. ¿Por qué venía al hospital? Pues no sé si sabéis que somos un hospital de tercer nivel, que además el servicio de oncología médica además ha sido el primer Comprehensive Cancer Center, esto viene de Europa, en el cual intentan identificar algunos servicios de oncología médica que tienen todas las áreas de especialización y además lo que se hace con un sello de garantía y de calidad por el bien de los pacientes. Porque obviamente si lo tenemos todo presente va a ser más fácil que tengáis esa visión de 360 de los pacientes, porque vais a pasar visita con gente que es key opinion leader a nivel nacional y a nivel internacional, porque el hospital es un hospital muy grande, pero es muy dinámico, muy innovador, se hacen muchísimas cosas y somos siempre un servicio abierto al cambio. Y además, obviamente, y esto es lema del hospital, pero también los de nuestro servicio, y es que intentamos poner siempre el paciente en el centro de todo. Esto es una frase que a veces nos llenamos la boca, pero sí que intentamos, obviamente, desde el servicio de oncología, pues mirar siempre por el bien del paciente y mirar todas las opciones que tenemos, clínicas, preclínicas, básicas, multidisciplinares, para buscar el bien de nuestros pacientes. Ejemplos prácticos, cómo organizamos la residencia en nuestro centro. Tenéis una parte troncal. Esto lo determina, obviamente, el Ministerio, por la cual pasáis la mayor parte de residentes de especialidades médicas. En nuestro caso, pasáis por radioterapia, urgencias, medicina interna, hacéis un mes de inversión con nosotros en oncología, cuidados paliativas, hacéis 2 meses de hematología y 2 meses de radioterapia, porque con radioterapia, como podéis imaginar, trabajamos muy cerca.
Luego, estáis 12 meses en la planta de hospitalización. Nosotros tenemos 3 plantas, una de enfermos agudos, una de subagudos y una además de pacientes paliativos crónicos, y pasáis por todas ellas. Y luego nosotros sí que tenemos divididas las unidades por especialidades y rotáis por todas ellas, a veces en combinación. Hay veces que 4 meses estáis en gine más cerebrales, colon más tumores neuroendocrinos, melanoma con fases 1, pero pasáis por todas de manera individual, incluido también la unidad de fases 1 y consejo genético. Y también os damos la posibilidad de hacer una rotación externa que es de 8 semanas, y obviamente os facilitamos, ayudamos que vayáis a centros internacionales, porque si estáis con Key Opinion Leader internacionales, intentamos mandaros con gente de la especialidad que vosotros escojáis, para que obviamente os sirva también esa estancia para hacer algún proyecto y que ello os conste en el currículum en forma de algún abstract presentado a algún congreso nacional o internacional, o si puede ser obviamente alguna publicación. En cuanto a las guardias, los primeros años hacéis guardias de medicina interna dentro de un pool, que siempre va a ser el mismo. Vallebrón, pues cada uno tenemos un nombre, los nefastos, los profes, los no sé qué, pues estáis siempre allí cada 6 días, os lo vais a pasar bomba, vais a hacer amigos para toda la vida. Yo soy exresidente del Valle y aún, es que mis amigos son de ese pool de guardia y si no de las complementarias que te vas cambiando, y es una experiencia súper bonita donde vais a crecer seguro, y ya vais a hacer multidisciplinaridad en esas guardias, porque luego cuando hagáis las guardias de onco a partir de R3, tiraréis de los amigos y compañeros que habéis hecho en las guardias y en las rotaciones para pedirles ayuda con vuestros pacientes. ¿Por qué oncología médica en Vallebrón? Pues porque nos han considerado siempre como el servicio best in class a nivel español, y también estamos dentro de los pioneros a nivel europeo, porque hacemos medicina de precisión y porque creo que tenemos un programa de formación muy sólido para que salgáis muy preparados al mercado laboral. Durante más de 10 años hemos estado en el top 10 de rankings de hospitales, hemos sido el primer Comprehensive Cancer Center a nivel español, y el Best in Class pues casi cada año nos lo otorgan. Y además, pues deciros que cuando acabéis la residencia os damos la opción en el centro de hacer un fellowship doctoral en el centro con nosotros, dentro de un programa dentro de la Bioacademy, el BIOS, Instituto de Investigación que tenemos asociado a oncología, Vallebrón Institute of Oncology. Trabajamos muy linkados al servicio con el Instituto de Investigación, y lo que os ofrecemos es que os quedéis dentro de un programa de fellow a poder hacer vuestra tesis y obviamente continuar formándoos, y también obviamente lo que os decía de que tenéis la posibilidad de R5 de hacer esta rotación de 2 meses en centros nacionales o internacionales, lo que vosotros escojáis. Obviamente, los ensayos clínicos forman parte de nuestra manera de ser dentro del servicio. Contamos con más de 500, 600 ensayos clínicos al año, donde se incluyen en torno a unos 1.100 pacientes al año dentro de los diferentes ensayos clínicos del servicio. Vosotros participáis activamente de este reclutamiento, de esos criterios de inclusión-exclusión, seguimiento del paciente y, obviamente, pues de todas las reuniones que derivan de los diferentes ensayos clínicos, con lo cual esto lo tocáis muchísimo y sabéis realmente cuando acabáis cómo se incluye un paciente, criterios que hay que tener en cuenta y que no, cuando planteamos la posibilidad de incluir un paciente en ensayo clínico, porque también participáis en proyectos que tiene cada unidad. Os hacemos rotar por cada unidad porque las unidades va viendo proyectos y intentamos que siempre estéis involucrados en ellos, hagáis base de datos, intentamos que mandéis abstracts a diferentes comunicaciones. Congreso al que os coge un abstract vais seguro, sea nacional o internacional. Hay otros congresos que igualmente también os facilitamos que vayáis, y además pues que contribuimos muy directamente a que nuevos fármacos tiren adelante. También os favorecemos que forméis parte de la ESMO Academy, que esto lo has dicho, que es la Sociedad Europea de Oncología Médica. Os obligamos a hacer el examen para que acabéis con la titulación europea de oncólogo médico, que esto es muy importante si os planteáis salir fuera de España. Lo que os he dicho, participáis en proyectos nacionales e internacionales, os damos la posibilidad de hacer cursos de inglés y catalán que los financia el Instituto de Oncología de Vallebrón. Os he comentado el programa de fellowship que os ofrece la Bioacademy, y además os garantizamos que una vez acabada la residencia podáis hacer vuestra tesis si decidís quedaros con nosotros. Aquí un poco más el resumen de lo que os comentaba en cuanto a lo que son cursos y congresos. Os facilitamos que a partir de R2 vayáis a un congreso nacional, de R3 vais al Congreso Español de Oncología Médica, y de R4 y de R5 intentamos que vayáis al Congreso Europeo de ESMO, de R5 seguro porque hacéis el examen que os valida la titulación. Además os facilitamos que de R3 hagáis el máster de Oncología Médica de SEOM, Sociedad Española de Oncología Médica, y que a partir de R4 y R5 hayáis el máster de Biología Molecular que ofrece el CENIO, si es que es de vuestro interés esa área. Y si no, valoramos otro tipo de másters que os puedan gustar y que obviamente pues estén relacionados con la patología.
En cuanto a congresos, pues lo que os he comentado, a más de los que os he dicho, si estáis rotando por una unidad y hay cursos o congresos, pues intentamos siempre que vayáis, y si os cogen un abstract en cualquier congreso, garantizamos que podáis ir a ellos. También deciros que estaréis, yo creo que muy acompañados por muchos profesionales durante toda la especialización, tanto en el hospital como propiamente en el servicio, que intentamos pues hacer mucho la medicina personalizada, y creo que es algo que nos caracterizamos mucho como centro, y que sobre todo lo mejor es que el estar allí creo que os va a dar una visión muy importante, que os va a dar un gran empuje para que deis lo mejor por vuestros pacientes, y a más os garantizo, yo soy tutora, que tenéis un grupo de residentes mayores que es un lujo. O sea, es gente trabajadora, con ganas, se ayudan, quedan, hacen sesiones. O sea, nunca estáis solos, pero es que con los R mayores que tenéis, de verdad, que es un lujazo poder crecer con todos ellos. Tenemos un blog donde os podéis meter. Tenemos también un hashtag que es ResisOncoVallebron. Si os metéis en el tío, Vallebron Institute of Oncology, veréis que continuamente estamos lanzando vídeos estos días para formación. Somos tutores de residentes, SESC, Alex y yo mismo, y luego tenemos 2 coordinadoras de docencia. Aquí tenéis nuestros mails, cualquier cosa, nos mandáis un correo a quien queráis y nos ponemos. Y esto ya fuera de la especialidad, creo que, ya que tenemos la oportunidad de estar aquí, como residentes de lo que escojáis, creo que hay 2 cosas que tenéis que tener muy en cuenta. La primera es que tenéis que buscar o intentar buscar un mentor. Y es una persona que puede ser vuestro tutor o no, pero alguien que os ayude en vuestro día a día, os motive, os ayude a desarrollar capacidades, habilidades, os dé orientación profesional, consejos sobre cómo publicar, cómo tratar un paciente, en qué me puedo formar. Luego tenéis que cuidaros. La residencia es un periodo intenso. En este caso son 5 años. Pero es un periodo intenso lleno de grandes oportunidades. Y cada oportunidad la vais a definir vosotros. Vosotros vais a definir vuestra carrera. Ya sois médicos, vais a escoger una especialidad y cuando acabéis vais a tener la libertad de ejercer la profesión médica que hayáis escogido. Por lo tanto, no seáis tímidos, intentar contribuir a la academia, priorizar vuestra salud mental, buscar equilibrio entre la vida y la profesión, porque si no, no vais a tratar bien los pacientes. Y sobre todo, si queréis cosas diferentes, y en oncología más, vais a tener que salir de la zona de confort y luchar por hacer cosas diferentes. Hasta aquí lo que quería contaros. Muchísima suerte a todos en vuestra elección y, sobre todo, tener la paz de que escojáis lo que escojáis, disfrutad, que esto es un periodo de la vida que pasa rápido y que al final, si uno está bien, lo demuestra y lo ven los compañeros y lo ven los pacientes, que al final tiene que ser el último motivo y el día a día, porque cada día os levantéis para dar la mejor versión de vosotros mismos. Muchas gracias y ahora si queréis hacemos preguntas. Sí, ¿alguna pregunta? Hola. Bueno, son preguntas como rápidas. La primera es, si por ejemplo quieres ser oncólogo pediátrico o oncólogo, ¿habría que hacer pediatría o oncología? Porque Sí, a día de hoy, la formación como oncólogo establece que la oncología médica es a partir de 18 años y normalmente el cupo de oncólogos pediátricos lo cubren los pediatras. Hay algún oncólogo médico reconvertido, pero no. Sí que es verdad que cada vez hay más iniciativas y si buscáis en Internet tenéis una cosa que se llama AYAs, que son Young Oncologists, ¿no? Pacientes pues que a lo mejor empiezan con un tumor en una edad intermedia, hay que hacer esa transición entre pediatría y oncología y pues la verdad es que hay grupos específicos que hacemos esa transición para que esto sea más fácil, pero si quieres hacer oncología pediátrica a día de hoy tiene que ser a través de pediatría, al menos en España. Vale. La otra era se podría definir cómo son las guardias de oncología. Sí. Eso es importante. Depende del hospital donde estéis. Vallebron son guardias de puertas, siempre. De R1 y R2 con medicina interna en un pool, R3 y R4 estáis con un adjunto de presencia 24 horas. Durante la mañana estáis, además todo el servicio presente, con lo cual dudas, preguntas, estamos siempre allí. Hay alguien que está pendiente de vosotros cuando acabamos la jornada laboral, que en Cataluña desde octubre del año pasado hacemos de 8 a 3:30. Vosotros creo que es de 8 a 3:45 por alguna cosa de docencia que tenía que completar, pero vamos, más o menos a las 3:30 os vais a casa y entonces luego os quedáis de guardia con un adjunto de presencia. Los fines de semana, además de ese adjunto de presencia 24 horas, hay un adjunto de refuerzo que viene de 8 a 3 a hacer refuerzo la guardia, de la planta o de lo que corresponda. Es verdad, yo no te voy a mentir, yo soy residente del Valle, son guardias intensas. También es guardias donde aprendes mucho y te prometo que cuando acabas la residencia, te echen lo que te echen, no tiemblas.
También os digo que tenéis un grupo de residentes mayores que siempre están abajo. O sea, los tutores estamos. Nos llamáis y bajamos y lo que haga falta. Y los adjuntos, si han de bajar a ver un paciente, bajan y lo que haga falta. Aparte del que está siempre de guardia con vosotros. Pero vuestros R mayores son unos soles. O sea, siempre bajan. Cuando empezáis guardias siempre hay uno abajo. Antes de empezar guardias os hacemos hacer guardias de mochila para ver un poco cómo funciona una guardia de oncología, porque bueno, es una especialidad médica, pero a veces no se parece a la interna, ni en la manera en que pedimos las pruebas, ni en el diagnóstico diferencial, ni los preconfigurados que tenemos, cómo enfocar un paciente oncológico. Todo esto lo aprendéis. Yo creo que cuando empezáis guardias de onco estáis preparados para hacerlas. Las primeras son un poco, bueno, una experiencia vital, pero no estáis solos, de verdad que no estáis solos en ningún momento. No. Y lo que os he dicho, hay que hacer muchos amigos de R1 y de R2, pero muchísimos. Porque luego cuando estáis de guardia hay que tirar de busca. O sea, esto es súper importante, pero vayáis donde vayáis, supervivencia básica. Haced amigos, pero amigos de verdad. Mayores y pequeños, adjuntos, o sea, de verdad, llevaros bien con la gente porque vuestra vida en el hospital va a ser muchísimo más fácil. ¿Alguna pregunta más? Hola, que yo te quería preguntar que un hospital grande yo entiendo que tiene pues muchas más oportunidades y muchas cosas, pero a veces como que no sé si hay algún inconveniente que tú verías, aunque sea pequeño, de decir pues en esto que sea tan grande a lo mejor es peor o yo qué sé, te sientes más perdido o alguna cosa que... Al menos en oncología, mi opinión es que mejor hospital grande. A ver, el hospital pequeño no es un drama, porque luego os mandan. O sea, nosotros tenemos continuamente residentes que vienen a rotar al valle, sobre todo a consejo genético, a cosas como muy concretas, ¿no? Fases 1, o la unidad de colon, BRAF, o sea, cosas como muy específicas. O sea, no es un drama que hagáis la oncología en un hospital más pequeño. Ahora, si tenéis la oportunidad y realmente queréis esa visión amplia de la oncología, yo os diría hospital grande. ¿Tiene ventajas? Muchas. ¿Tiene inconvenientes? También los tiene. Y es que al final en el hospital grande pasan muchas cosas y entonces el día a día no es tranquilo. No voy a mentiros, no es tranquilo, porque es un hospital grande donde pasan muchas cosas. Sí que al menos en nuestro hospital no pasa que porque ser grande veis menos pacientes. O sea, eso no os pasa, porque es que en oncología hay pacientes a doquier. Entonces, en otra especialidad, a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor en cirugías que tienen que hacer manos, pues a lo mejor es más un problema. Pero aquí, de verdad que hay pacientes los que queráis. O sea, en ese sentido, no. Pero sí que es verdad que el precio a pagar es dinamismo, mucho dinamismo. Los días son, bueno, pues una aventura. Cada día es una nueva aventura en un hospital grande. Gracias. Al acabar la residencia, ¿cómo está el mercado laboral? Ahora, en este momento, en oncología es una especialidad que hay muchísimo trabajo. O sea, si os metéis en la Sociedad Española de Oncología, que la oferta de plazas, la oferta de trabajo es libre, podéis entrar, veréis que hay muchísimo trabajo. Cuando yo acabé era un drama. Todos acabamos con contratos de fundación, no había trabajo. Ahora, de verdad que hay muchísimo. Y, de hecho, hay una previsión futura de que haya un déficit de oncólogos. Porque tenemos una generación más mayor, que fueron los primeros oncólogos, que estos se jubilan ahora. Muchos tienen muchos jefes de servicio, los jóvenes no, pero los más antiguos es que tienen este pool y muchos se jubilan en los próximos 4 o 5 años. O sea, el cáncer es una enfermedad que cada vez es más frecuente. Ya sea más frecuente no quiere decir que se mueran más, pero sí que diagnosticamos más pacientes y hay que tratarlos. Entonces, de hecho, hay una previsión de que haya un déficit de oncólogos. En ese sentido, de verdad, que no tengáis ningún miedo porque van a hacer falta oncólogos seguro. De hecho, ya te digo, hospitales grandes no cubrimos plazas. ¿Y qué opciones existen? ¿Como oncólogo? Sí. Pues mira, la principal, y es verdad, lo más normal es que un oncólogo haga consultas externas como la mayor parte de su actividad. Esos son pacientes estables, con un diagnóstico, a veces son recién operados, a veces son metastásicos. Bueno, pero tienes estos dos pools, eso es lo más normal que haga un oncólogo. ¿Qué otras salidas hay? Especializarte en algo muy concreto, por ejemplo, fases 1, en un hospital grande, centrarte en consejo genético, hacer investigación, que yo creo que consultas externas de investigación clínica, que son ensayos clínicos, lo hacemos la mayoría, porque no conozco, o muy pocos servicios de oncología no tienen investigación clínica, y eso os ha de gustar porque eso va de la mano. También puedes hacer investigación básica, te puedes abrir a la docencia, y luego hay una salida laboral que tiene oncología, que es la industria farmacéutica. O sea, buscan oncólogos como locos, porque veréis que todo cambia tanto y hay tanta novedad terapéutica que si alguien que conoce la especialidad no les orienta,
A veces se hacen inversiones y se generan ensayos clínicos en situaciones que no tienen sentido. Luego intentas meter pacientes y no hay pacientes. ¿Y pero quién ha pensado esto? Entonces, de verdad que la industria farmacéutica es otra salida laboral, es una realidad. Y luego otra salida laboral que yo durante un tiempo es verdad que parecía que nadie la quería hacer y ahora hay muchísima demanda en ello también, es curas paliativas. Esa es otra salida laboral muy importante. Y otra que ahora también están buscando muchísimo son oncólogos que quieran hacer planta, que no es paliativos, es hacer planta. O sea, encargarme de pacientes oncológicos hospitalizados. Lo están haciendo los internistas y lo hacen muy bien, pero no tienen la visión del oncólogo. Y esto es verdad que es importante. A veces, yo que sé, un paciente con 20.000 plaquetas, llamas, ¿por qué no lo has saltado? Hombre, que tiene 20.000 plaquetas. Ah, venga, általo. O sea, para nosotros 20.000 plaquetas es, bueno, lo veo dentro de 2 días en consultas y si va de bajada lo trasfundo y si no, pues ya está. Y el otro te mira con cara de ¿qué? Entonces, es verdad que en esa posición, también en este momento hay muchas salidas. De verdad, por salidas laborales, lo que queráis. Lo que queráis. O sea, en este sentido es una especialidad súper dinámica y de verdad que con trabajo seguro y con muchísimas opciones. Vale, muchas gracias. Dentro de las médicas os diría que somos los que nos llevamos más la palma en cuanto a opciones, porque es tan variada y tan dinámica que dentro de las médicas, ahora os ha de gustar esa variedad, yo os lo digo, O sea, bueno, a ver, el que quiera hacer una oncología más pequeña, vale, pero como que es hacer una oncología más así, más de investigación y dinámica y centro grande, os ha de gustar. O sea, hay que ser un poco, con perdón de la expresión, culo inquieto. Yo creo que esto va un poco con la especialidad. Sí. Has comentado que hay la posibilidad de hacer fellows. Sí. ¿Qué obligación hay o sea, todo el mundo hace un fellow cuando termina? ¿Es algo como imperativo para luego estar en el mercado laboral igual que los demás o un doctorado? Cuando acabáis, todo el mundo optáis a ofertas laborales, que es hacer de oncólogo lo que os salga, pues en, yo qué sé, digestivo en no sé dónde, porque veréis que las ofertas laborales, o sea, oncología raramente, a no ser que sea un hospital muy pequeño, vais a hacer de todo. Ya la gente va como muy dirigida. Y eso es una oferta laboral que optáis de entrada. Luego, ¿los fellows para qué sirven? Pues es gente que a lo mejor tiene una inquietud de investigación, sobre todo que quiere hacer la tesis doctoral, y es una manera de que estéis linkados al hospital con las unidades donde habéis rotado y que de alguna rotación os salga un proyecto que acabe siendo vuestra tesis doctoral. ¿Para qué sirve una tesis? Pues básicamente para hacer investigación. A nivel clínico la tesis, bueno, pues si hacéis una tesis clínica, pues mira eso que habéis aprendido. Pero sobre todo sirve pues de cara al día de mañana poder pedir un proyecto de investigación, optar a becas. Para eso básicamente es para, obviamente si quieres hacer docencia, para eso es para lo que nos sirve más la tesis doctoral. Es una salida laboral más. El decir, bueno, pues yo qué sé, pues he venido a Vallebrón y yo qué sé, me llevo muy bien con Eva, que lleva tumores cutáneos y quiero hacer una tesis en melanoma y me quedo con ella 2 años haciendo un fellow, que el fellow es básicamente que hacéis de oncólogo, pero tenéis un tiempo protegido para estudiar, formaros, tirar adelante vuestro proyecto y que intentar pues que en ese tiempo acabéis con la tesis doctoral. Yo quería preguntar sobre aquellos que nos gusta mucho también la anatomía patológica y ese diagnóstico molecular y el tratamiento dirigido a partir de desde la oncología médica, claro, porque es una especialidad muy clínica y, por ejemplo, a mí particularmente me da mucha pena dejar de dedicar ese trato con el paciente. ¿Cómo se pueden relacionar una con otra en el día a día desde el ámbito clínico? Claro, durante la residencia yo te soy franca. O sea, si te gusta la anatomía patológica es incompatible porque son 2 residencias totalmente distintas que no vas a casar. Trabajas mucho con los patólogos, pero sobre todo es dame el diagnóstico, mírame esta mutación, vuélvete a mirar esto, mírame el PDL1. Trabajas mucho, o sea, en todos los equipos vas a tener un patólogo. Pero es verdad que tu día a día son 2 especialidades muy distintas. Te voy a explicar la experiencia de mi COR. Mi COR dudó muchísimo hasta el último momento en hacer oncología médica o anatomía patológica. Al final hizo oncología médica porque no quería perder de manera tan temprana esa relación con el paciente. Hizo la residencia, cuando acabó se fue a Canadá, ahí estuvo sin ver pacientes durante 2 años porque estaba haciendo un proyecto en sarcomas, muy basado en tinciones y biomarcadores, ¿no? muy centrado en la anatomía patológica en realidad. Volvió al hospital y ahora está en una situación que llamamos traslacional. O sea, él tiene 1 día y medio de consultas, no hace planta, no hace guardias y el resto de días está en el laboratorio haciendo cosas de sus proyectos, que a veces son con fármacos y otros son sobre todo muy centrados en biomarcadores. Es un ejemplo práctico de cómo a veces puedes casar cosas. Y esto es real, quiero decir, tiene un contrato con el hospital y lo tiene así. Lo que llamamos un oncólogo traslacional. Hace un poco de investigación
mal dicho preclínica, porque tampoco es preclínica como tal, es bueno algo muy centrado en biomarcadores y a más de pacientes, pues obviamente con tiempo reducido, porque tiene, ¿no?, el tiempo partido en las dos actuaciones. Entonces, el camino más natural, digamos, sería empezar por la parte clínica, porque si empiezas ya por la parte de laboratorio, salirse de ahí luego es un poco... patológica te vas a perder todo el paciente. Entonces, cuando tú tengas que pensar algo para mejorar ese paciente por un biomarcador, no vas a entender el contexto del paciente. Yo, definitivamente. Pero te tienen que gustar los pacientes, porque si no, la residencia se te va a hacer tediosa. Yo no miento. Es decir, César es mi co-R, a mí me encantaban los pacientes, a él a medias, y bueno, nos íbamos ayudando. Porque, claro, había partes que a él le costaban más. La ha hecho y la hizo bien, y la acabó bien y súper contento. Pero si la quieres enfocar luego realmente muy aplicado al paciente, es que si nunca has visto un paciente y un contexto oncológico, lo veo difícil. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, muchas gracias. Yo sé que cada especialidad médica tiene contacto con patología oncológica y la abarca hasta cierto punto. ¿En qué punto empieza oncología médica? ¿Cómo es la relación con las demás especialidades? Muchas gracias. Mira, el trabajo del oncólogo, es verdad que muchos pacientes pues vienen de urgencias, ingresan en medicina interna, hacen una interconsulta. O sea, es verdad que el diagnóstico inicial no lo hace el oncólogo, te llega derivado con una célula que dice que tiene cáncer. Esto sí, o sea, no hay célula, no hay tumor. Esto aquí, porque si no os va a caer unas broncas de las guardias de vuestros R mayores que no veas. Pero una vez un paciente tiene un diagnóstico de cáncer por una biopsia, por lo que sea, ¿cuál es el trabajo del oncólogo? Entender qué tiene, orientarlo todo. Pues yo qué sé, yo por ejemplo llevo muchos tumores cutáneos, pues bueno, tiene una biopsia de melanoma, ya, bueno, ¿dónde lo tiene? Pues le pido un PET para ver que no tenga enfermedad en ningún sitio más, porque me puede cambiar, acordarme de pedir una resonancia cerebral, hablar con el patólogo que le haga todos los biomarcadores y con todo eso pues tomar la mejor decisión terapéutica. Y esto es en todos los tumores igual. El trabajo del oncólogo es, después de un proceso diagnóstico, revisar que todo esté hecho, pedir lo que alguien no ha pedido, porque no, a veces no tienen por qué saberlo, para eso es nuestro trabajo. Y con eso, valorar todas las opciones de tratamiento, decidir la mejor opción de tratamiento con el paciente y obviamente pues hacer un seguimiento de ese tratamiento y si el paciente se cura, pues obviamente hacer un seguimiento del paciente para evitar recidivas, ¿no? Y si las hay, pues que sean tempranas. Nuestro trabajo es ese, orientar todo un proceso diagnóstico, pedir lo que no se ha pedido, revisar todo súper bien y con eso tomar la mejor decisión de tratamiento y acompañar al paciente en su proceso y a su familia. Vale. Si quieren preguntar más, sí, pues claro, seguimos ahora los que quieran. Abajo, lo de los hospitales. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias.